tu público. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a voy a presentar la PPT del día de hoy. Voy a tratar de hacer la presentación lo más didáctica posible, porque acá el tema de los números lo podemos manejar después. La idea fundamental es entender qué cosa es lo que significa la calificación de riesgo. ¿De acuerdo? Primero, llevo a la parte histórica, ¿no? ¿Cómo surge? Con el desarrollo ferroviario en los Estados Unidos, se vio la necesidad de que los inversionistas tuvieran información respecto a los instrumentos de deuda que emitían las empresas ferroviarias. Fundamentalmente, el siglo XIX, Vanderbilt fue uno de los que más desarrolló por su empresa el tema de los ferrocarriles a lo largo y ancho de los Estados Unidos. John Moody hizo el primer rating de bonos de empresas ferroviarias. Estos bonos o estas clasificaciones posteriormente fueron realizadas en 1914 por Poor's Publishing, que después se asocia con Standard & Poor's, y al final en 1924 por Fitch Publishing, que termina siendo la segunda, la primera y la tercera empresa a nivel internacional actualmente en cuanto a lo que es clasificación de riesgo. En 1936, lo que vendría a ser la Oficina de Control de los Fondos corto plazo, del dinero, prohíbe a los bancos que inviertan en aquellos instrumentos que sean instrumentos con características especulativas. Es ahí que se comienza a generar ya la obligación para clasificar los instrumentos de deuda, porque fueron los primeros activos financieros en ser clasificados. Posteriormente, dada el desarrollo del sistema de clasificación de riesgo, comienzan a clasificarse fondos, proyectos, etcétera, pero lo que principalmente se clasificaban eran instrumentos de deuda, fundamentalmente. Y la empresa en la que nosotros tenemos con lo que nosotros tenemos una asociación que es Japan Credit Rating, ha sido creada en 1985 en Japón y es la empresa más grande a nivel internacional y es la quinta a nivel mundial. Ojo, que tenemos que analizar que entre Standard & Poor's, Moody's y Fitch tienen casi el 90% del mercado y que de las tres hay dos que tienen una vinculación indirecta. Entonces es un mercado altamente concentrado, pero en el cual participan otros actores que también tienen autorización de hacer clasificaciones de riesgo en mercados como son el mercado americano a través de la aprobación de lo que viene a ser una NSRO o a través de la SEC. ¿Qué cosa es la clasificación? Antes de entrar a la clasificación de riesgo, vendría a ser un esquema de puntajes, básicamente, pero aquí lo que hago es una evaluación de un proyecto, un fondo, un instrumento en función a un determinado puntaje y una ubicación relativa en base a los puntajes que le asigno, tanto en una evaluación cuantitativa como cualitativa o una combinación de ambas. El último punto es lo que diferencia desde 1999 a 2000 en adelante el proceso de clasificación de la mayor parte de las clasificadoras, aunque hay unas que están concentradas fundamentalmente en indicadores financieros. Y eso es un tema que vamos a ver después en la presentación. ¿Qué cosa es una clasificación de riesgo entonces? Es una opinión independiente, fundada sobre la capacidad de una institución financiera o un emisor de deuda que tiene la capacidad de evaluar si es que esta institución financiera o este fondo o este obligado puede cumplir con las deudas o obligaciones contractuales que tiene en los plazos y condiciones. Si bien es cierto, está relacionado con lo que conocemos como riesgo de crédito, debemos obligatoriamente de incorporar los demás riesgos que afectan el cumplimiento de las obligaciones de un emisor de deuda o la solvencia de una institución financiera. Por darles un ejemplo, un riesgo de liquidez puede afectar ostensiblemente a un emisor de deuda. Un riesgo de mercado por una mala posición en relación a moneda nacional y moneda extranjera puede hacer que los costos financieros sean tan altos que la capacidad de su flujo para repagar las obligaciones se vea limitada. Problemas operacionales o riesgo operacional puede hacer que una empresa que esté en producción se pare y no pueda cumplir adecuadamente. Temas como la pandemia, que es un riesgo operacional por evento externo, o temas relacionados con lo que es la responsabilidad administrativa de la persona jurídica vinculada con conflicto de intereses, con temas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, también puede afectar la capacidad de pago de una empresa. Entonces,
el concepto de riesgos que nosotros debemos aplicar en las clasificaciones debe ser mucho más amplio. Ya ustedes sacarán sus conclusiones respecto a qué clasificadoras son las que utilizan un contenido más universal del concepto de riesgo, marginal sobre todo, versus aquellas clasificadoras que solamente utilizan los indicadores financieros con metodologías que en la práctica son metodologías que se manejan desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la clasificación también genera dos cosas que son importantísimas. Uno es que define un parámetro de riesgo para las inversiones. O sea, el mercado tiene, en función a la clasificación, la posibilidad discrecional de elegir a qué instrumento ir, qué instrumento comprar, qué instrumento mantener, de qué instrumento deshacerse, en función a la estrategia o proximidad o distancia que tenga el inversionista al riesgo, es decir, el apetito al riesgo que tenga el inversionista. Y por último, es un insumo para todos los stakeholders, que lo vamos a ver finalmente en los comentarios que vamos a realizar. ¿Qué cosa es lo que analiza la clasificación de riesgo? A grandes rasgos, después vamos a ir un poco más a detalle, analiza dos elementos que son cruciales. La combinación de estos dos, ¿correcto? Los aspectos cualitativos y cuantitativos. En los cualitativos vemos la estrategia, el mercado, el grupo accionario, el equipo gerencial. Aspectos sustancialmente importantes son gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y control. Esos tres elementos son la médula de todo elemento o de toda acción de clasificación de riesgo. Y los aspectos cuantitativos son los indicadores financieros y económicos y los flujos de caja que tenga la empresa. Esto en base a las proyecciones que haya realizado y a las comparaciones que podamos hacer nosotros. Evidentemente que para el caso de una clasificación existen tres características que debemos de analizar. Primero, que la clasificación no debe seguir una regla única. Es decir, que el clasificador de riesgo que hace ratings de bancos no puede utilizar la misma metodología o la misma intensidad de la metodología para clasificar financieras que tienen otra estructura de balance, para clasificar instituciones de microfinanzas que tienen otro mercado objetivo y para clasificar cooperativas que tienen una estructura accionaria o de socios totalmente distinta a la de un banco. Segundo elemento importante en el tema de la clasificación, que la clasificación depende por ende de la naturaleza, complejidad y tamaño de la empresa que estemos evaluando. Y per se del propio riesgo de la empresa. Es decir, cualquier comparación que haga cuando haga una clasificación es sencillamente para dar una información adicional. Pero yo tengo que jugar sobre las políticas de riesgo, el gobierno corporativo y los mecanismos de control que tiene la empresa. Por algo yo establezco una estructura de definiciones de riesgos en función a más menos riesgo en base a varios elementos que están considerados dentro del efecto, dentro de la composición definida aquí. Esto me lleva a presentarles la metodología que tenemos nosotros como JCR Latam. Antes de analizar información de indicadores financieros, analizamos estos aspectos. Buen gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y sistema de control interno. Y para cada uno de estos elementos generamos, en la medida que el cliente lo desee, informes específicos. Aquí lo que nosotros desarrollamos fundamentalmente es una especie de resumen dentro del informe para darle una mayor información a los inversionistas institucionales y a todo aquel grupo de interés que revise los informes de clasificación. Si yo no tengo buenas prácticas de gobierno corporativo, las estrategias no van a funcionar. Y yo no puedo tener gestión integral de riesgos buena teniendo un gobierno corporativo deficiente. No puedo tener un excelente sistema de control interno si no identifico claramente cuáles son los riesgos que tengo para manejar. Entonces, nuestro análisis parte de un concepto cualitativo en base a bastantes parámetros que pueden ser inclusive la determinación de ciertas ponderaciones en este esquema, pero que resultarían de manera clara en el que ninguno de los elementos que está considerado aquí de manera individual puede tener más de una diferencia respecto a los otros dos. Esto hace que si se produjera esta situación, me voy a la clasificación más baja de los tres factores. Porque gobierno, riesgo y control es GRC, que es la estrategia que siempre ha existido, porque algo que comenzó en la charla de hoy día a comentarse es el tema de los riesgos, ¿no? Los riesgos siempre han existido.
toda la vida han existido. El tema es que Basilea tuvo la brillante idea, muy simple pero brillante, de consolidar a todos y establecer una familia de riesgos que deban ser gestionados por las instituciones de intermediación financiera. Ergo, puede trasladarse esto a empresas que son del sector no financiero con una naturaleza totalmente válida. La idea fundamentalmente es que estos tres elementos, que son buenas prácticas de gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y control, van a tener que ir de la mano con la empresa que estoy evaluando. ¿Correcto? O sea, una empresa puede tener de 29 principios de gobierno corporativo por su propia decisión. En gobierno corporativo se dice cumple o explica. Cumple por qué lo haces y el grado de adherencia que tienes en su cumplimiento, y explica por qué no estás incorporando otros principios de gobierno corporativo. No necesariamente por este mismo argumento todas las empresas tienen un estándar que sea igual, pero empresas que sean del mismo nivel, volumen, sector y actividad económica deberían tener ciertos principios que sean más o menos similares. Para la gestión integral de riesgos, evidentemente que lo que nosotros hacemos es de manera muy precisa hacer una distinción y discriminación de cuáles dentro de esta estructura de gestión integral de riesgos para todas las empresas resulta el riesgo más relevante. Porque ese riesgo más relevante va a tener que contar con controles más eficientes, ¿correcto? Porque hay determinados riesgos que los puede asumir con controles que sean medianamente eficientes porque está dentro de lo que es su apetito al riesgo. Fíjense cómo la visión del clasificador difiere un poco de lo que ustedes tienen conocido dentro de lo que es el proceso de clasificación de riesgo. Y en el sistema de control vamos a los dos controles, el control ex post y el control ex ante. O sea, vamos al tema en seguimiento de lo que son los objetivos de auditoría, pero por otro lado vamos al tema del compliance corporativo, evidentemente para ver cómo en su mapa de riesgos la empresa puede de una manera clara y precisa establecer riesgos marginales que estén dentro de la estrategia del negocio que la empresa haya desarrollado. Es en función a esto que nosotros como JCR Latam tenemos una combinación de los factores cualitativos y cuantitativos de esta magnitud. Para nosotros lo cualitativo es lo que define los resultados, y esto es lógico. Sin embargo, en nuestro análisis financiero tradicional, nosotros privilegiamos los resultados financieros a lo que es la estrategia. La estrategia me va a dar la posibilidad de analizar a una empresa a largo plazo. Los aspectos financieros me permiten analizar con determinado tipo de supuestos bastante ajustados cómo es que se comportaría la empresa a futuro, pero en base a resultados que están basados fundamentalmente en la gestión de este periodo y de periodos anteriores. Es por eso que nosotros en la parte previa le damos tanto peso a los aspectos cualitativos, sustanciales, porque eso es lo que define la clasificación y eso es lo que nos diferencia a nosotros como JCR Latam de las otras clasificadoras de riesgo. El tema de quiénes son los accionistas, cómo componen la estrategia, cuál es su mercado objetivo, cuál es su equipo gerencial, elementos que son tan importantes que son los puntos de vista de una evaluación que vendría a ser una evaluación soft, pero que es la parte correspondiente del análisis mucho más rica y que nos da mucho más información respecto a dónde se pretende llegar como empresa. Pero ahora voy a la parte dura, que es a la cual nosotros conocemos con mayor tipo de aproximación, de proximidad, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros analizamos? ¿Qué factores afectan la clasificación? Ya hemos hablado, por eso que en el punto 10 tiene 3 puntos suspensivos de los aspectos cualitativos, ¿no? Una cosa que no debe de olvidarse en el aspecto cualitativo también, dentro de esos 3 elementos, es otra metodología que nosotros desarrollamos hace muchísimo tiempo que tiene que ver con una vinculación de riesgo de reputación y de imagen, que es el tema de clasificación de riesgo de los grupos de interés. Miren la lógica, y esto de aquí va a sumar a todo lo que estamos hablando del punto 1 al 9. Los objetivos de la empresa tienen que estar alineados o por lo menos sintonizados con los objetivos de los grupos de interés. No hay ningún grupo de interés que sea más importante que otro en sentido de entregarle mayor o menor información. La información tiene que ser igual para todos los grupos de interés. Sin embargo, yo tengo que saber cuál es el grupo de interés que más impacto tiene, positivo o negativo, respecto a mis objetivos. De tal manera que los objetivos, al estar alineados o sintonizados, deben estar vinculados con algún concepto de riesgo o alguna aproximación de riesgo. La estrategia del negocio tiene su riesgo incorporado y los inversionistas tienen su riesgo incorporado.
Por algo hay inversionistas que colocan sus fondos en clasificaciones triple B y no en triple A, porque ellos asumen un riesgo por el apetito que tienen. Entonces, esta vinculación que existe, que genera esa dinámica para la empresa, es un elemento que nosotros también evaluamos en la clasificación de riesgo, porque la empresa no vale sin los grupos de interés que tiene alrededor, y la empresa no crece si los grupos de interés vinculados con la empresa no crecen, y la empresa no es exitosa si los grupos de interés vinculados con ella no lo son. Habiendo culminado con este punto, que es el complemento de la diapositiva anterior, analizamos los aspectos que son mucho más prácticos, de números y de evaluación, ¿no? Primero analizamos los flujos de caja históricos y futuros, una comparación con las obligaciones de los intereses fijos que tiene el emisor o la institución. Segundo, la estructura y la composición tanto en moneda, en plazo, en condiciones de financiamiento que tiene la deuda. La estabilidad de los flujos de caja, comenzamos a sensibilizar para ver si son estables o no son estables. ¿De qué depende una dispersión en el flujo de caja? Y si es que esa dispersión genera nos genera demasiada duda respecto al tema de que pueda pagar o no pueda pagar la obligación, ¿no? 3, las tasas de cobertura de interés. ¿Cuántas veces puede cubrir lo que viene a ser no el capital, sino los intereses? 5, la relación de activos y pasivos corrientes, que tiene una vinculación con liquidez y evidentemente por P1 menos P tiene vinculación con la deuda de largo plazo porque sería la deuda total la que tengo que analizar y debería de examinar la estructura de balance, es decir, cómo se financia la empresa, cuál es la relación de flujo de caja, capital de trabajo, etc. Después, el tema de los valores que van a ser utilizados o los activos que van a ser implementados o aplicados como garantía y la posición que tiene el acreedor que asume esa segunda fuente de pago cuando compra los bonos. Si los bonos son bonos subordinados, evidentemente que responde sobre el capital, pero si los bonos tienen una asignación de un activo específico y el activo es mucho más líquido, la clasificación puede mejorar. Entonces, el rating que tiene la empresa no necesariamente va a ser igual al rating que puede tener el instrumento que emite la empresa, porque la garantía es mucho más líquida, es mucho más fácil de ejecutarse y por lo tanto la clasificación podría ser mucho más alta que la clasificación que tiene la institución que es la que origina la deuda. Punto 7 es la posición de los productos, de los mercados de los productos, ¿no? Como es la demanda, las cuotas de la competencia, los canales de distribución, los socios estratégicos, el tema de capital humano, todos esos puntos que tienen que analizarse con el riesgo de la empresa están vinculados en el 7. En el 8, la eficiencia y la capacidad de crecimiento, de mejoramiento, de innovación, de cumplir con uno de los principios que dice ARCIP, que es ser disruptivo, cómo modifica, cómo mejora la posición que tiene. Y esto, desde el punto de vista de la pandemia que estamos atravesando, es crucial. La eficiencia operativa en este momento tiene que ser lo más fácil, porque los costos no los podemos modificar más allá de lo que ya hemos ajustado. En cambio, la eficiencia sí puede ser mejorada progresivamente, ¿correcto? Y esto implica un tema de gestión en el cual está involucrado los resultados y algunos de los indicadores que aparecen en nuestro análisis. Y el último, ¿quiénes son los directores, promotores, el personal, que también incide este aspecto en la clasificación de riesgo? Entonces, nuestra metodología de clasificación está basada en estos 7 elementos importantes. El riesgo macro, que en este caso es, por ejemplo, Perú tiene una proyección de un decrecimiento del 13% del PIB para el año 2020, pero tiene un rebote de entre un 7 y un 13% para el próximo año aproximadamente. Pero ese riesgo macroeconómico está localizado ¿en qué sector? ¿Cuál es el sector en el cual está ubicada la industria? Industria textil. ¿Cuál es el riesgo de la industria textil en este momento? ¿Es muy sensible, es poco sensible a la situación en la que estamos, por la que estamos atravesando? ¿Cuál es el riesgo propio de la empresa? Que ya es la naturaleza. O sea, el riesgo de la empresa fundamentalmente está definido por 2 factores. Fortalezas y debilidades. Esos son los riesgos que yo tengo que identificar como empresa y tengo que manejarlos más adecuadamente. Todo lo que es externo o exógeno, yo tengo que mitigarlo de una manera eficiente, ¿correcto? En la medida de lo posible. Aspectos de buen gobierno corporativo que son cruciales, la gestión integral de riesgos, y como ustedes ven o han visto en las diapositivas anteriores, nosotros hacemos una segmentación entre lo que son riesgos cuantitativos y riesgos cualitativos.
O sea, riesgo de crédito, de mercado de liquidez va por un lado, y por otro lado va riesgo operacional, riesgo estratégico, riesgo operacional, riesgo de reputación, riesgo de cumplimiento normativo, riesgo legal, riesgo de medio ambiente, riesgo social. Todos esos riesgos van por el otro canal, pero los dos, los cuantitativos y los cualitativos, van a generarme esa telaraña que está vinculando el mapa de la gestión integral de riesgos. Entonces, en este caso yo alugo empresas financieras, en este caso he puesto empresas financieras, pues puede ser financieras, seguros, empresas de distinta naturaleza, y finalmente, después de evaluar el punto 7, que son los indicadores, voy a incorporar aquí el instrumento. ¿Qué características tiene? ¿Está en la misma moneda de las que genera flujo la empresa? ¿A qué plazo es? El flujo de caja, cómo responde a la emisión, si la emisión tiene garantías, las garantías cuánto cubren la emisión, cubren solamente capital, cubren intereses, hay escrow account, hay sobrecolaterales, hay algún tipo de activos financieros adicionales, hay covenants que son resguardos, por ejemplo, que la empresa no aumente su posición de deuda, o que la empresa no entregue dividendos por un periodo determinado hasta que se haya pagado por lo menos el 45 o 50% de la deuda total. Estas evaluaciones que nosotros hacemos las vamos a volcar en una estructura lógica, porque acá es pura lógica nada más, de qué significa la escala, donde está la definición, porque esa es una nota, ¿no? Es como una nota de colegio. O sea, es fácil entender que es un triple A y es fácil entender que un triple A es mejor que un doble B. Entender, por ejemplo, que voy a leer el triple A, emisión o acciones preferentes con el mayor grado de calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad en el pago oportuno de intereses. Mantiene el mínimo riesgo de crédito. Los factores de riesgo adicionales, que son los que no ven solamente la parte de cumplimiento, sino todo lo que es gestión integral de riesgos, analizando el tema marginal, que es ya incorporado a los controles, son prácticamente inexistentes, estando ligeramente por encima de una obligación de mediano y largo plazo libre de riesgo. Es decir, esta es la clasificación de un instrumento top en el mercado. Ya, pero un instrumento top en el mercado, ¿qué significa a su vez? Cuando hablamos de la primera diapositiva, establecimos que la Oficina del Control de la Moneda en los Estados Unidos en 1936 prohibió a los bancos que invirtieran en activos financieros que fueran especulativos. Ustedes ven aquí que desde AAA hasta BBB dice grado, es grado de inversión. Por lo tanto, la Oficina del Control de la Moneda en los Estados Unidos permitiría que se coloquen los fondos de los bancos e instituciones financieras desde el AAA hasta el BBB. De ahí hacia abajo no lo permite. Entonces, ustedes ven en la cuarta columna que dice supervisor. El supervisor acepta que las inversiones de los agentes que están bajo su tutela inviertan en activos que tienen una clasificación de grado de inversión, sí. Es más, inclusive es mucho más ácido. Establece que los criterios de inversión están hechos de A para arriba. Los triple B no los pueden comprar. Y no permite que las empresas supervisadas coloquen sus recursos en aquellos que tienen grado especulativo. Evidentemente que grado especulativo es aquel que me va a ofrecer una tasa más alta. Yo soy un creyente del libre mercado, total y absolutamente. Yo creo que el Estado tiene que estar solamente relacionado con seguridad interna, seguridad externa y una actividad más. Punto. Lo demás tiene que ser privado. Ese es mi punto de vista filosófico, ¿correcto? Soy minarquista. Pero esto de aquí está en contra de lo que es la decisión libre de los agentes económicos, porque el agente económico tendría toda la capacidad de elegir comprar instrumentos que sean una clasificación de doble o de B, si lo quiere comprar, ¿correcto? Asume el riesgo y por eso es que en los mercados más desarrollados existe lo que se conoce como junk bonds. Esos junk bonds pueden ser comprados por fondos que específicamente son creados para comprar este tipo de activos. Empresas que se desguazan, empresas en las cuales pueden hacer inversiones porque hay beneficios tributarios. Todo eso puede generar una mayor movilidad para el desarrollo del mercado de capitales. Y es nuestra idea, nuestra intención también establecer criterios bajo esta misma clasificación para empresas que pueden ser medianas, para empresas que se dedican a proyectos, para empresas que son fondos de inversión. Es más, hace 2 semanas hemos clasificado una fintech con una metodología propia que hemos desarrollado nosotros. Y esta fintech va a emitir dentro de poco un programa de papeles comerciales. Interesantísimo porque es un neobanking.
¿correcto? No es un área de fintech de un banco, es un neobanking, es un intermediario que funciona a través de la plataforma tecnológica y hace operaciones de crédito a través de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Entonces, la clasificación de riesgo, ¿por qué les menciono esto? La clasificación de riesgo puede ser aplicada a todo. La clasificación de riesgo es una ventaja para la empresa. ¿Por qué? Porque puedo clasificar, además, nosotros tenemos metodología que solamente clasifica riesgo operacional. Desde la clasificación de riesgo operacional más baja hasta la clasificación de riesgo operacional más alta. Para riesgo operacional, para riesgo de mercado, de liquidez, de reputación, estratégico, clasificamos gobierno corporativo, certificamos procesos de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque las empresas en el mercado, en la dinámica del mercado, se enfrentan a todos esos riesgos y se enfrentan a todas esas situaciones. Y como les decía anteriormente, cualquier elemento que distraiga, distorsione, modifique o limite la capacidad de pago de un obligacionista está haciendo que el mercado pierda la oportunidad, ¿no?, de invertir en un instrumento en el cual debió hacerse una evaluación concienzuda de todos los riesgos involucrados a esa emisión o a esa empresa. Entonces, tomando en consideración también una presentación que ya antes la había hecho, una diapositiva, la idea aquí es que las clasificaciones tengan una lógica en el tiempo. Es decir, una empresa que es clasificada como AAA por sus bonos, y sus bonos van a ser a 5 años, salvo que exista una situación tan grave como fue la pandemia en los primeros meses, debería de mantener la clasificación de AAA. Una empresa que tiene una clasificación de CCC y que ya es grado especulativo, podría deteriorar rápidamente su clasificación en un contexto en el cual la economía va retrayéndose. ¿Correcto? Esto marca una lógica, es decir, la clasificación de instrumentos de largo plazo responde al plazo de vigencia del instrumento colocado en el mercado. Las clasificaciones no son puntuales, es decir, no son por año. La clasificación no solamente se rige por un indicador, se rige por varios. Y como ustedes ven, nuestra metodología es una metodología que está haciendo un cierre completo como para poder establecer el criterio que es fácilmente entendible por los directivos. Se llama dirección estratégica basada en riesgos. Esa dirección estratégica basada en riesgos que está involucrada en nuestra clasificación, nuestra metodología, lo que trata es de analizar cuáles pueden ser aquellos elementos que podrían deteriorar la clasificación de un AAA. Por ejemplo, una mala estructura de balance, un incremento en la deuda y encima un incremento de deuda en corto plazo o una insuficiencia de garantías para los instrumentos que quiere colocar. Es decir, está tan deteriorada la clasificación que tendría que poner garantías reales para mejorar el rating del instrumento, pero no las tiene. Por lo tanto, la tasa de interés que va a pagar va a ser una tasa de interés mayor. Y esto tiene que ver con la diapositiva siguiente. Y como les dije, mis presentaciones generalmente van a la lógica. Si quieren presentaciones con números, con el mayor gusto le hago comparaciones de clasificaciones, con instrumentos, con plazos, con monedas, con países. Pero la idea aquí es ser muy simple para entender qué es la clasificación y qué ventajas tiene para la empresa que quiere obtener una clasificación de riesgo. Entonces, acá tenemos las tasas de interés que va a pagar el que se obliga, el que va a emitir los títulos, y acá tenemos los ratings o clasificaciones. La escala. Los AAA van a tener una tasa para pagar más baja. No van a tener una tasa para pagar cero, porque hasta la clasificación normal tiene que generar un nivel de provisión. Y el nivel de provisión en este caso podría ser aquel activo que es el activo libre de todo riesgo, que son los bonos del Tesoro americano, por ejemplo. Estamos en el mercado internacional. Y en la medida en que voy bajando la clasificación, la tasa de interés que me tienen que rendir los instrumentos es mayor. Sin embargo, existen varias zonas grises en nuestro mercado, en todos los mercados. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una relación entre tasa y rating, hay muchas clasificaciones que tienen un rating más alto, es decir, un AA, pero pagan tasas de triple B. ¿Y por qué es así? No debería ser así porque debería haber una relación entre el rating y la tasa, ¿correcto? Pero existen otros elementos que son importantes.
Si ustedes toman a pie juntillas la clasificación como el único instrumento o el único elemento para que ustedes definan su inversión, yo, como clasificador, les digo, están muertos. Porque hay otros elementos que ustedes tienen que analizar. El apetito al riesgo que tiene su fondo, ¿correcto? Acá se está lanzando la clasificación. Ustedes pueden subir o bajar y pueden exigir más tasas, pero las tasas no deberían ser tan disímiles, ¿me entienden? O sea, tal vez de 5 a 5.25, pero de 5 que saca el clasificador a 8% y es una cosa que a mí como clasificador de riesgo me llevaría a pensar, no están creyendo en mi clasificación, ¿correcto? Lo que están haciendo es aprovechando la norma, es decir, están comprando instrumentos de deuda que tienen una clasificación de AA para generar menos provisión y sin embargo ellos saben, porque han evaluado en la medida que la información que tienen, que el instrumento no tiene el riesgo de un AA, sino de un triple B. Por lo tanto, la tasa tiene que ser más alta que ofrezca este instrumento al que la compre. Entonces, el otro elemento importante aquí en la clasificación siempre es, porque el sistema financiero, con el perdón de las personas que pueden trabajar en el sistema financiero ahora, siempre dice que la tasa de interés que ellos ofrecen para el financiamiento es más baja. Es relativo. Las verdades en este mundo, salvo la de estar muerto, las otras son relativas totalmente, ¿no es cierto? En un mundo de 3 dimensiones, como dice mi viejo, la única realidad es que uno se muere. Lo demás es totalmente relativo y refutable. Entonces, en este contexto en el cual puede ser refutable, yo les diría, en un momento determinado, tal vez el financiamiento bancario puede ser más barato. Les voy a poner 3 situaciones. Primero, cuando recién voy a entrar al mercado. ¿Por qué? Cuando recién voy a entrar al mercado, necesito contratar a un estructurador, a una sociedad auditora, a un estudio de abogados, a alguien que me desarrolle el manual de prospecto de emisión, al clasificador de riesgo y a todo lo demás. Eso hace que mi costo efectivo comience a trepar. Y en términos comparativos va a ser más alto que el sistema financiero. Pero a largo plazo, si soy un buen emisor, la tasa de interés va a tender a decrecer, porque ya no voy a necesitar seguir contratando a todas las personas que les he mencionado a lo largo de todo el plazo de vigencia de la emisión. Segunda condición, la ventaja que me da el mercado de capitales es que yo puedo estructurar adecuadamente el financiamiento a los plazos que los inversionistas tienen. Y esto es muy claro. Yo necesito recursos por 6.8 años. En el mercado de capitales puedo conseguir inversionistas a 6.8 años. En el mercado de capitales, perdón, en el mercado financiero no necesariamente los voy a obtener, porque en el mercado bancario es mucho más fácil que el banco me diga, tienes un crédito de 2 años revolvente, o sea, te doy 3 vueltas el crédito de 2 años más el pico de 0.7 y el costo efectivo es mucho más alto, ¿correcto? Tercer elemento, que en el caso del mercado de capitales para las empresas, la capacidad de gestión que tiene la empresa es mucho mayor que la capacidad de gestión que tiene obteniendo los mismos recursos en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque en el sistema financiero, yo no estoy diciendo que sea más laxo el mercado de capitales, estoy diciendo que la lógica y la estrategia del sistema financiero es ser bien agresivos con el sujeto de crédito y amarrarle casi todo. Entonces, su rango de gestión es mucho más corto. El rango de gestión en el mercado de capitales es mucho mayor. ¿Por qué puede ser? Porque para el caso de el mercado financiero, tienen que generar obligatoriamente provisiones, obligatoriamente garantías, y no necesariamente eso se traslada al mercado de capitales. Cuarto elemento adicional a los 3 que he mencionado. En este momento existe tal cantidad de dinero en el sistema económico peruano y existe tal cantidad de dinero en el sistema en el mercado de capitales y existen tan pocos instrumentos en el mercado de capitales peruano, hablo, y debe ser en la mayor parte del mercado de capitales de la región, que el apetito por papeles es altísimo. Perú ha crecido en fondos administrados, salvo que con este circo que es el Congreso que está decidiendo cosas que están fuera de sitio, pero planteemos la situación previa al planteamiento, a la propuesta del Congreso. Los fondos administrados por las AFP, compañías de seguro, fondos supervisados, ha aumentado de 1992 hasta el año 2019 en 33 veces.
Los instrumentos para comprar a través de estos fondos solamente han crecido 3 veces. Entonces, hay un nicho importantísimo para colocar para empresas grandes y medianas para financiarse y para financiarse adecuadamente. Entonces, este tema es importante que ustedes lo tomen en consideración. ¿Qué servicios presta el mercado? A mi juicio, y ese principal, es la información. Porque ustedes con información pueden tomar decisiones. Es una opinión imparcial, es un informe completo, el costo relativamente es mínimo, no necesariamente es así, pero bueno, es un costo razonable, y otros 2 elementos más, pero a mi juicio cambia del fake al fact. Es decir, como nosotros somos supervisados, nosotros tenemos la obligación de validar cierta información. Ergo, nosotros no auditamos la información de los auditores, pero si existe duda razonable en cualquier información, la volcamos en el informe. Eso es lo que nosotros sí tenemos como clasificadores, y eso lo puedo decir por todos, como una política. Si yo tengo una duda razonable, la incorporo. Si yo no tengo la información completa para hacer la evaluación, pero me permite dar un rating, lo incorporo en el informe. Entonces, estoy dando información al mercado. ¿Y esta información para qué sirve? Primero, para todos los inversionistas, uno de los grupos de interés. Hay menos incertidumbre en las inversiones. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo con John Moody's el año 1906 o 1904 respecto al tema de la parte de la clasificación de los bonos de los ferrocarriles. Nadie sabía cuál era la estructura financiera de las empresas ferroviarias en los Estados Unidos. Moody's se tomó trabajo de registrar toda la información y generar ratings. Entonces generaba ratings para que los inversionistas pusieran su plata y pudieran desarrollar todo lo que son las redes ferroviarias en los Estados Unidos. 2, la ventaja que da el inversionista es que me da un reconocimiento del riesgo y los beneficios. Reconoce el riesgo y determina un rating por una tasa de interés. El rating por la tasa de interés que tiene incorporado el fee más el riesgo, ¿correcto? Me permite, en todo caso, no una libertad de decisiones de inversión, pero sí me da la posibilidad de tener un abanico de inversiones. Y dependerá de mi cercanía o lejanía del riesgo, de los temores que no me permiten dormir o de la temeridad que puedo tener yo como inversionista de comprar un instrumento y dejar de lado otro. Un punto importante es que me genera para los inversionistas también una mayor credibilidad en el emisor. Aquí del emisor está mal, en el emisor. ¿Por qué? Porque ya tengo información. Como ustedes ven en todo el recorrido que hemos hecho a lo largo de la presentación, nosotros en la práctica somos, nosotros somos los curas y ustedes son las personas que van a venir a confesarse. Entonces, yo tengo información pública de su comportamiento e información privada de su comportamiento. En función de esa combinación de información pública e información privada, genera un reporte con la lógica de la protección de data privada. Por eso es que firmo un convenio de no divulgación de información con ustedes. Después, genera una facilidad en la comprensión de las propuestas. Ustedes leyeron el AAA y el W. Las definiciones son claras. Un W no puede ser un triple A. Y un AA tiene diferencias con el AAA. Entonces, el tener una nota, una calificación, un ranking, me permite comprar, saber qué cosa es lo que hay y determinar cuál es mi posición respecto a mantener, comprar o deshacerme de los activos que tengo en cartera. Reduce el costo de búsqueda y es más sencillo, ¿no? Ya, yo como inversionista no estoy averiguando, estaban hablando acerca de Pisco Portón, vamos a poner una compañía vitivinícola, Takama. Yo no voy a estar buscando la información de Takama cuando el clasificador de riesgo tiene la información de Takama y genera el informe. Es mucho más sencillo, mucho menos costoso. Y por último, debería, y esto en muchos casos no se ha dado, generar una ventaja de lo que es la vigilancia continua. A ver, por el lado de las empresas, me permite a mí levantar de una manera más fácil los fondos teniendo un rating. Y lo que es más importante aquí, hablo del caso de Perú, pero hay similitudes en países de la región. En Perú existen 3 mercados. El mercado público, que es que colocan a través de la Bolsa de Valores de Lima, y para el cual se establece un criterio en el cual, por el que se requiere
tener sociedades auditoras, buenas prácticas de gobierno corporativo, todo ese detalle. Entonces, las empresas grandes, por llamarlo de alguna manera, son las que emiten a través del mercado público. Existe un mercado alternativo de valores, que es un mercado para aquellas empresas que están ingresando por primera vez a la Bolsa de Valores de Lima, pero no son tan grandes y generalmente emiten papeles de corto plazo. Para ellas, los requerimientos de tener gobierno corporativo o sociedades auditoras, todo, si bien es cierto, existen, pero no son tan exigentes como para el caso del mercado público. Y el tercer mercado es el mercado privado, en el mercado en el cual participan muchos de los inversionistas institucionales de primera pizarra o segunda pizarra. Los inversionistas institucionales de primera pizarra son las AFPs, bancos de inversión grandes. Para el caso de Perú es Salud, la empresa de salud pública Casa de Inversiones, pero también tienen inversionistas de segunda pizarra, que pueden ser las compañías de seguros, los propios bancos que no son tan grandes, y tienen una tercera pizarra, que son family office, fondos de inversión privados, que colocan. Pero los requerimientos, o sea, la debida diligencia en la evaluación para los tres es exactamente igual. Pero ya no solamente tienen el mercado bancario, tienen un mercado de valores que dependiendo de la naturaleza de su empresa puede ser público o privado. En el público tienen dos y en el privado tienen uno. Y tienen una mayor oferta de recursos, de demanda para los productos que ustedes están vendiendo, que serían los instrumentos de deuda para estructurar adecuadamente su financiamiento, ¿no? El rating generado puede permitir generar primero, reiterando el término, una visión de los grupos de interés respecto a la empresa o mejorar la imagen de la empresa. Hicimos una clasificación, todavía lo mantenemos en cartera, que es una empresa que produce, importa y distribuye arroz. Esta empresa tiene un programa de papeles comerciales de hasta $2 millones anuales. La empresa, con una mejora a través de estos papeles comerciales, ha generado una estructura nueva de balance que le ha permitido comenzar a honrar las obligaciones, y está por el lado privado haciendo una emisión, con nosotros también como clasificadores, que le ha permitido, ya por lo menos con los compromisos que tiene, estructurar de una manera más adecuada su balance. Es decir, tiene deuda de largo plazo para compras de arroz que son de muy corto plazo, ¿correcto? Para importación principalmente. Facilita el crecimiento porque me está dando otra alternativa de inversión. Y además este facilitamiento de levantar fondos y todo puede llevar a un momento en el cual efectivamente, y ustedes lo pueden calcular, mejora mi WACC, mejora mi costo ponderado de financiamiento. ¿Por qué? Porque ya no tengo capital de riesgo solamente, tengo capital de riesgo, tengo deuda, pero dentro de la deuda tengo deuda bancaria y deuda no bancaria, con las tasas diferenciadas. Y a mejor clasificación, la tasa que voy a pagar por la emisión va a ser más baja. Por lo tanto, puedo tener un WACC más bajo del que tenía previamente. Y por último, hace conocidas a las empresas. Nosotros a clientes que van por el mercado privado le hemos recomendado que si obtienen una buena clasificación nos permitan colgar la clasificación en nuestra página web. No estoy haciendo nada que la ley me impida. Cuelgo esta clasificación en la página web de una emisión privada y nos ha tocado ya la situación en la cual nos han llamado fondos de inversión que están interesados en comprar papeles de esa empresa que no tiene emisiones públicas, ¿correcto? Pero que está siendo conocida por el rating, por la clasificación de riesgo. Y eso es interesante e importante. No he tomado una sociedad agente de bolsa en el Perú para que no crean que estoy haciendo publicidad. He tomado valores de comisionista de bolsa Bancolombia. Para el caso de las apps, les genera unas ventajas interesantes, ¿no? Porque ya no tienen que hacer tanto trabajo para persuadir a sus clientes respecto al tema de la inversión en determinado tipo de papeles. Ya tienen el rating. Y por último, hace que esta menor búsqueda incorpore un menor nivel de inversión de gastos en tiempo, en publicidad, etcétera. Pero todo lo que es bonito también tiene sus cosas que no son tan bellas, ¿no? Y las cosas que no son tan bellas no dependen del producto, sino dependen de las empresas que brindan el servicio. Primero, no hay una divulgación de información significativa. Evidentemente, nosotros nos regimos por un tema que es una confidencialidad con los clientes, pero le exigimos que nos entregue toda la información que por metodología requerimos.
En el caso de que el cliente no nos entregue la información significativa, hay un rubro, una cuenta una calificación en la escala que es sin información. Quiere decir que no se entregó información y por lo tanto no se puede clasificar. Si emitió papeles, tiene una clasificación de AA y estamos haciendo una clasificación y no cuenta con datos como para poder hacerle un rating, evidentemente que queda sin información y la Superintendencia de Mercado de Valores irá directamente con la empresa, no con nosotros. Pero por otro lado, la no divulgación de información significativa a nosotros nos obliga a ser muy cuidadosos en un tema, ¿no? En un tema que son las declaraciones juradas con los gerentes generales. El gerente general me firma una declaración jurada en la que dice que la información es completa, oportuna, veraz, fidedigna, todas esas características de información que son las informaciones con las cuales nosotros podemos hacer exámenes de clasificación. El segundo punto es que es un estudio estático. Y bueno, pues muchas clasificadoras pecan de eso. Hacen su clasificación, lo dejan ahí y después termina teniendo una crisis la empresa, entra en default y la clasificadora nunca es responsable. Y la verdad que aquí, con la mano en el pecho, yo les digo, a las clasificadoras no deberían de exigirle capital. A las clasificadoras debería estar sujeta a la clasificación a una denuncia penal, administrativa, judicial, de todo tipo. Porque el activo que tiene la clasificadora es la independencia, es la reputación, y no es el capital, porque la clasificadora puede tener $1 millón de capital. Una emisión, una sola, ya se comió todo el capital de la clasificadora. No es el tema de dinero, sino es el tema de la debida diligencia en cuanto a la evaluación. Y en todo caso, en este punto específico del estudio estático, la evaluación que nosotros hacemos ya por una consideración de nuestros socios japoneses, nosotros hacemos clasificaciones semestrales o trimestrales, pero hacemos seguimiento mensual a los clientes. Incorporamos información o hechos de importancia públicos que pueden afectar. Si algún hecho de importancia afecta, inmediatamente llamamos a la empresa. Si la empresa no nos contesta satisfactoriamente, nosotros podemos convocar a un comité de clasificación y modificar el rating. Esa es una obligación que nosotros nos hemos autoimpuesto. Y además que es algo que debería ser la forma más natural, porque nuestra posición en el mercado depende de nuestra reputación. La clasificación no es un certificado de solidez, no está diciendo que la empresa va a mantener la misma clasificación a lo largo del tiempo, pero debería, ¿no? Hay ciertos parámetros por los cuales la clasificación es tan rígida. Nosotros ajustamos muchísimo los flujos de caja como para que la clasificación realmente de un AAA sea un AAA, ¿correcto? Porque hay muchas clasificaciones que ustedes ven, de AAA que no creen que sea un AAA, que tiene un riesgo mayor. Nosotros sí hacemos un examen de flujos bastante ajustados y esos flujos están dentro de todo nuestro documento y todas nuestras hojas de trabajo para que en caso venga la Superintendencia de Mercado de Valores o vengan los inversionistas, nosotros podamos responderle tranquilamente. Después, la clasificación puede ser sesgada, sí. Cuando las relaciones comerciales se convierten en relaciones amicales, tenemos graves problemas. Por eso es que JCR es un convencido de que tiene que haber una rotación de clientes en las clasificadoras. Las clasificadoras no pueden tener clientes 20 años. Las clasificadoras deberían de modificar su cartera de clientes exactamente igual como la modifican las sociedades de auditoría. Yo no sé si cada 2 años o cada 5 años, pero debería haber una rotación porque si no hay rotación, el tema de la relación comercial afecta significativamente la percepción que tengan los analistas. Y el cambio de analista no soluciona la vinculación que tiene la clasificadora con el cliente. Los dos últimos puntos es que se puede clasificar en condiciones desfavorables, sí, y tomar las condiciones desfavorables como que sea un punto permanente de la empresa en el tiempo, y esto no es cierto, pues. Es decir, si las condiciones son malas en este momento para la empresa, yo tengo que analizar el rating para el plazo de vigencia de su instrumento y no para el momento actual. Si en este punto tienen una pérdida significativa y está dentro de la proyección, la clasificación no debería afectarse porque estoy clasificando para un plazo determinado. Y el último es la diferencia de grados de clasificación. En países en los cuales existen
dos clasificadoras por empresa, y por ejemplo, yo clasifico a una empresa con un triple A y la otra clasificadora le da un rating de triple B, ahí hay algo que no cuadra. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el ente supervisor? A nombre de la empresa, hace que contraten a una clasificadora tercera para que haga el rating. Y toman las dos clasificaciones más bajas para ver si están alineadas, ¿correcto? Eso es lo que se debería de hacer. Y este es nuestro proceso de clasificación solamente. El proceso de clasificación nosotros lo hacemos en máximo 5 semanas. Ya hemos ajustado esto a 4. A la segunda semana tenemos nuestra clasificación cuantitativa y tenemos vinculación permanente con los emisores o con las empresas a las cuales nosotros clasificamos. Esto es a grandes rasgos la clasificación y la importancia de clasificación, y gracias por la participación y estoy listo para absorber las preguntas que tengan ustedes. Gracias. Muchas gracias, Roberto. La verdad que ha sido muy claro y sobre todo didáctico, ¿no? Tengo varias preguntas, pero no sé si ustedes, compañeros, tienen alguna consulta que hacerle a Roberto. Si no, parto yo y me agarro el micro, ¿ah? Roberto, Iván por acá. Tuve una consulta respecto justamente al último punto que tú tocaste, respecto a que si dos clasificadores clasifican una empresa, por ejemplo, en dos categorías muy disímiles, ¿qué procede a hacer en ese caso? En este caso, lo que ha sucedido en un momento que nosotros nos han pedido clasificación privada es hacerle rating a esta empresa. O lo hace la empresa por decisión propia o lo paga la empresa por obligación que le exige la Superintendencia de Mercado de Valores o la Superintendencia de Banco. Dada que las metodologías no son en la práctica cajas negras, los ratings deberían ser más o menos similares. Si hay una diferencia significativa en un rating con respecto a otro, quiere decir que o hay alguien que sobrevalúa o subvalúa la clasificación de riesgo. Por lo tanto, al atraer a una tercera persona que pudiese alinear hacia uno de las dos clasificaciones previas al rating, se tomaría esta como la clasificación válida, ¿no? Evidentemente que aquí hay dos tipos adicionales de conclusiones que podríamos sacar. Primero, ¿por qué son tan diferentes las clasificaciones? Y segundo, ¿por qué contratando a una tercera clasificadora se alinea con una de las dos? Entonces ahí podrían salir muchas cosas, como que la clasificación es muy subjetiva, extremadamente dirigida, y esas cosas se han visto en los mercados, ¿no? Sí. Porque dentro de todos los parámetros de la clasificación hay parámetros que son subjetivos, hay otros que son totalmente medibles, digamos, pero hay algunos que son subjetivos. Claro, pero no deberían ser tan dispares, pues. Sí, correcto. Mira, solamente para concluir, yo fui socio de Duff & Phelps para Perú y para Bolivia, y después soy socio con JCR. Las reuniones con Duff & Phelps eran bien interesantes. Ellos tenían una matriz de riesgos desde el año 75, 70 y tantos, hasta el 96, que fue la primera vez. Entonces, ya tenían casi en la pared los ratings, los indicadores cuantitativos y los indicadores cualitativos, aproximados, ¿correcto? Entonces, era como si tú tiraras todos tus indicadores tipo Camel, los tiras contra la pizarra y comienzan a caer. Ya, es A. Ahora, ¿es A más o A menos? Todo el análisis cualitativo, que era la cosa más dura, se hacía en el directorio. Comenzamos a discutir. Si es una relación de 60-40, por ejemplo, en mi metodología, y las otras clasificadoras también tuviesen una relación de 60-40 en su metodología, la dispersión no debería ser tan grande. Interesante. Antonio, ¿tenías una pregunta? Antonio. Sí, oye, bueno, primero felicitar a Roberto, en realidad bastante completa la exposición, bastante de buen nivel, se aprende mucho con esto, ¿eh? Y la pregunta mía es, dentro de esta evaluación de clasificación, ¿cómo consideran
la calidad de la función de auditoría interna en las empresas? Ya. Cuando hacemos la clasificación de riesgo, nosotros para ver primero la potencia de auditoría interna, vemos la intención que tiene el directorio en asegurar los objetivos. Partimos de la revisión del Comité de Auditoría Interna y después de todo lo que es plan operativo anual, los resultados o los informes de auditoría interna a lo largo del ejercicio económico al periodo que nosotros estamos haciendo evaluación. Además, recomendamos a las empresas que tengan un informe acerca de la eficacia del sistema de control interno para validar efectivamente que todo lo que es el concepto de la obtención de objetivos en un ambiente adecuado de control se alcance. Entonces, en ese sentido, la importancia que le damos, se la asignamos en lo que es, si bien es cierto, no necesariamente es lo mismo, pero en todo lo que es aseguramiento o el sistema de control interno, a través de las metodologías que pueden ser, que es básicamente COSO, ¿no? Y otros temas que vienen a ser los temas de auditoría interna, específicamente. De acuerdo. De acuerdo. Un par de preguntas más, señores, para ir cerrando esta excelente charla. Daniel, creo que tenías una pregunta. Ahí. Sí, en realidad le había escrito, pero me refería, digamos, yo a partir de la charla incluí un montón de conocimientos que ignoraba totalmente en cuanto a riesgos. Veo que hay muchos que son cuantitativos, algunos cualitativos. Ahora, ¿se puede llegar a hacer un pool de resultados como para llegar, por ejemplo, a una especie de tablero de comando que uno pueda ir haciendo análisis parciales de cada indicador, pero a su vez una especie de integración en un resultado general, a veces según la valoración que uno hace de cada uno de los indicadores, ¿no? No sé si soy claro un poco la idea. Sí. Mira, a ver, en el tema de la clasificación, nosotros tenemos el rating, por ejemplo, de gobierno corporativo, que es un tema cualitativo. Y para el tema de gobierno corporativo tenemos una ponderación que no le hemos presentado, evidentemente, pero GRC, para el tema cualitativo, tiene una ponderación. Vamos a suponer que sea 30, 30 y 30. ¿Ya? Ese 30, 30 o 33, 33 y 33. Cada uno de los temas aquí está definido. Y dentro de los aspectos que evaluamos en gobierno corporativo, ustedes han visto en la telaraña, cada uno de esos ítems tiene un enunciado y tiene un puntaje. Ese puntaje nosotros lo vamos ajustando a través de una curva que viene a ser opinión de experto, ¿correcto? Porque ya hay ciertos indicios que mejoras en el tema de algunos de los ítems de gobierno corporativo tienen un impacto mayor en la valoración del mismo. Y esto lo vamos haciendo para cada uno de los issues que evaluamos, para cada una de las mediciones, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Sí, porque en definitiva sería poder integrar todos esos resultados para hacer un análisis particular de cada uno, pero a su vez uno global, ¿no? Y a su vez Claro. entre cada uno de esos 33%. Claro, porque tú como cliente tienes todo el derecho en exigirme que te diga por qué gobierno corporativo tienes 3 y yo te tengo que explicar por qué tienes 3, 5. Y Claro. tengo que enseñarte todo. Hay un par de preguntas, no sé, Guillermo, si podría responderlas, que Sí, están aquí en el chat. Ya. Adelante. Hay una pregunta de un querido amigo, Luis Cachay, respecto al tema de la clasificación convencional. A ver, es que mi juicio es el siguiente, y es un juicio personal, no como JCR. Cuando yo estoy en mi zona de confort, no me interesa modificar absolutamente nada. Mis costos ya están acotados, no tengo que hacer ningún disparate adicional. En cambio, nosotros, como recién estamos empezando y venimos de un mundo de riesgos, como la mayor parte de la gente que asiste a esta asociación, nuestra visión fue una visión bastante dura respecto al tema de la evaluación de riesgos, de gobierno corporativo, riesgos y control, más todo lo demás, para poder darle un valor agregado al inversionista, que tiene todo el derecho, porque es el que pone la plata en los instrumentos de deuda. O sea, aquí es como dicen, tu verdad, mi verdad y la verdad, ¿no? La verdad es lo que va a resultar. Mi verdad es la del emisor, tu verdad es la del inversionista, y la evidencia va a ser la verdad finalmente. En el punto número 2, sí, pues,
yo soy un creyente de eso, ¿no? El inversionista debería contratar a clasificación. O sea, por eso mismo, y no lo quise decir, por eso mismo hay muchas clasificaciones que tienen un rating más alto del que merecen, evidentemente, porque ya es un cliente de larga data y además no solamente tiene a la empresa, sino tiene a varias subsidiarias en cartera, ¿qué más de que proteger a la vaquita lechera? O sea, es exactamente el mismo punto de vista que tenía Arthur Andersen con Enron, ¿no? La vaquita lechera era Enron, le vendía 5 o 6 servicios, auditoría no era el más importante y mantenía su posición. Además sale en la foto porque son empresas que son de primer nivel. Otra pregunta por aquí es, ya, Antonio había hecho una pregunta y creo que, ahí está, Jaime, basado en la metodología JCR, ¿cómo se verá afectada la clasificación país de Chile y de sus empresas? Bueno, el EMBI que mide la diferencia entre el bono de Tesoro americano y los bonos que emiten los países de Chile al 22 de octubre es 1.6. Y Perú, que tiene un riesgo más alto, porque es un país mucho menos desarrollado que Chile, tiene un MBI de 1.46, que es uno de los más altos, o de los más bajos, mejor dicho. ¿Correcto? Perú tiene un estrés permanente en política. Desde la época de San Martín hasta ahora, el estrés es permanente. Nosotros vivimos en ese estrés todos los días. Y tener 25 candidatos ahora, bueno, nos estresa un poco más, pero ya estamos estresados, estamos curtidos en eso, ¿no? Los disparates de la política por un lado, de la economía por otro, que van por cuerdas separadas en el corto plazo, y esperemos que esto siga siendo así, aunque la evidencia muestra que a la larga pasa factura, ¿correcto? Hace que, para el caso de Perú, el impacto no sea no hubiese sido tan importante como el de Chile, porque existen varios factores. Primer factor, que en Chile es una población mucho más formal que la peruana. ¿Correcto? Entonces me dirían, hoy de la mañana estábamos discutiendo el tema de la educación. En Chile la educación es mayor o mejor que en Perú. Me corrigen, por favor, cualquier disparate que esté diciendo. Tercero, en Chile estamos llegando a un concepto un poco errado de lo que es la sociedad de bienestar, cosa que no es cierto, aunque los costos de servicios públicos son muy altos en comparación. Ahora sacó el BIT un cuadro comparativo en los servicios públicos. Chile es uno de los países que los servicios públicos son los más caros, con una disparidad del ingreso mucho mayor que la que puede existir en el Perú. Sí. Pero que estos temas sociales, que en la práctica son sociales y que van a tener que, como mencionaba Jaime, digerirse, es como, te comes el sapo, pues te comiste el sapo y ahora en adelante viene otra realidad, viene otro contexto y jugamos otro partido, ¿correcto? Pero que afecta la clasificación país de Chile, yo diría que puede generar una disminución en las perspectivas, para ser cauto, ¿correcto? Porque no sabemos en este momento cuál va a ser el impacto directo, inmediato, de este plebiscito y todos los cambios que se vayan a presentar. Sin embargo, esta perspectiva negativa que podría tener la clasificación de Chile podría haberse menguado con los resultados que viene obteniendo a través de aspectos que están relacionados con la reactivación económica producto de un manejo adecuado de lo que es la pandemia. Entonces, las clasificadoras de riesgos tienen que ser muy cuidadosas, porque bajar clasificación, como les dije en una charla anterior, bajar la clasificación es lo más fácil que puede haber. Lo más fácil. Porque lo bajo a todos. Porque como yo soy una clasificadora internacional grande, y esto estaba viendo justo hoy día una presentación, que hacen muchas veces lo que quieren, le bajan la clasificación como quieren, a quien quieren, y después para subir clasificación es complicadísimo uno, y esto solamente lo que vemos hacia afuera, pero hacia adentro de Chile, pérdida de empleo, reducción de inversión, incremento de déficit fiscal. Entonces, en resumen, perspectiva negativa, como JCR plantearía una perspectiva negativa en Chile, con una revisión ya no anual del rating, sino semestral tal vez del rating, para ver si es que los resultados que se están presentando por el plebiscito, los resultados del plebiscito tienen un impacto negativo en la economía. Excelente. Y esto evidentemente que se refleja en las empresas chilenas, ¿no? Sí, pues. Señores, una última pregunta de nuestro amigo Bruno Díaz. ¿Qué tal, Roberto? Primero, saludarte y felicitarte por tu brillante exposición.
Y me dejaste pensando cuando hablabas del tema del sistema financiero. El sistema financiero evalúa su cartera de clientes a sus clientes como clientes normales, clientes con problemas potenciales, clientes deficientes, dudoso o pérdida. Mi pregunta es, ¿tú crees que esa consideración hoy en día, con la nueva globalización, es conveniente seguir aplicándola? ¿O tienes tú de repente alguna mejor manera cualitativa de poder evaluar como lo haría un banco? A ver, Basilea del año 2001, cuando generó el nuevo acuerdo de capital, determinó que para riesgo de crédito era necesario tener un abanico mayor de categorías de riesgo, lo cual distinguía de una manera clara ciertas divisiones que anteriormente o hasta ahora existen y que en categoría normal tengo clientes que pueden ser mucho más CPP que categoría normal, ¿correcto? En este caso, con una gama amplia, es decir, con un AAA hasta un D, tengo una posibilidad mucho mayor de puntualizar claramente mi riesgo y determinar promedios que antes no tenía. Lo voy a poner de esta manera. Antes tenía promedio de normal, pero ya voy a tener promedio de normal 1, normal 2, normal 3. Y el normal 3 se asemeja más a un CPP, ¿correcto? Entonces, tengo una gama mayor de clasificaciones que me va a permitir a mí sensibilizar más adecuadamente mi percepción de riesgo del sujeto de crédito. A mi juicio, este lineamiento es el que debían de seguir los bancos, porque las 5 categorías son muy rígidas y tienen conceptos que son mucho más subjetivos que los conceptos que tiene la clasificación de riesgo. Revisen en la norma de sus países respecto al tema de cómo clasifican en normal, crédito en problema potencial, deficiente, dudoso y pérdida. Son 5 o 6 líneas. Es como un código de ética en un club a veces, ¿no? Tiene 6 líneas y eso maneja absolutamente todo. Sí, es cierto. Gracias, gracias. Excelente, señor. Oye, Roberto, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido espectacular la charla, didáctica, clara, precisa, concisa, y creo que la verdad que estamos muy, muy contentos de haberte tenido acá esta noche y agradecer a todos los participantes también por haber tenido el privilegio de escucharlo a Roberto. Gracias. Bueno, me pongo a su disposición para cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan respecto a clasificación de riesgo. Ya como miembro de la CIP, difundir todo lo que pueda respecto al tema de clasificación y previamente con el tema de riesgos que vengo desarrollando desde el año 2000 más o menos, ¿no? Excelente, excelente. Es un privilegio tenerte dentro del grupo. Muchísimas gracias a todos ustedes y buenas noches. Buenas noches, Roberto. Que estén bien. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Roberto. Gracias. Nos vemos. Gracias, Roberto. Chao. Gracias, Roberto. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos.